con la otra sección. Como les decía, bienvenidos a este espacio, bienvenidos y bienvenidas a este espacio a todos y todas aquellas quienes están entrando a la sala. Y quiero comentarles que este es un espacio que, si bien está definido como clases nominalmente, piénsenlo más bien como un espacio de resolución de consultas. Taller de Desarrollo Cognitivo es una asignatura en donde que apunta al desarrollo de la autorregulación en el aprendizaje, lo que es lo mismo, la capacidad de aprender a aprender dentro de la universidad. Por lo tanto, es poco lo que nosotros les vamos a enseñar a ustedes en términos teóricos. Más bien nosotros vamos a tomar hallazgos de la psicología cognitiva y la psicología educacional y les vamos a pedir que ustedes lo apliquen a situaciones reales de estudio. Este año el estudio particularmente es muy doméstico, muy relegado al el entorno hogareño, lo cual inmediatamente plantea ciertos desafíos, ciertas adaptaciones respecto a lo que era tradicionalmente ir a la universidad, ir al colegio. Pero en términos generales nosotros no vamos a estar entregándoles a ustedes grandes volúmenes de materia que ustedes tengan que memorizar y luego reproducir en una prueba. Va a haber pruebas, sí, pero no es el grueso de la asignatura. Lo principal es que piensen en esta asignatura como un espacio teórico práctico y eminentemente práctico. Por lo tanto, gran parte de lo que son las actividades y los contenidos teóricos van a estar pregrabados dentro de la asignatura. Todos los lunes nosotros vamos a estar publicando material que ustedes van a tener que revisar. Y la idea de esta sesión de interacción sincrónica es que sea un espacio principalmente de resolución de dudas. Y yo entiendo también que no van a haber muchas dudas, especialmente en esta primera sesión, dado que para esta semana ustedes tienen una sola actividad que responder 2 cuestionarios que están vinculados en el aula virtual, que son el ACRA y el BAMAE. Entonces, lo primero que me gustaría preguntarles es, ¿quiénes no tienen acceso a esos cuestionarios, no saben cómo llegar a ellos y por lo tanto no los han respondido? Reina el silencio en el salón. Ya, ahí Isabela me dice me faltó uno. Ya, pero entiendo que te faltó porque no has tenido tiempo para hacerlo, ¿cierto? Porque tienes acceso a ambos, ¿o no? Ya, Antonia dice a mí también. Asumo que... ya. Un gran problema, ahí dice Isabela, dice, se me salió justo al terminar y no pude entrar. Un gran problema, debo reconocer, de la plataforma en la cual nosotros construimos los cuestionarios, es que son formularios Google, que no van registrando el avance. Entonces, si uno ha respondido el 98% del cuestionario y se cae la conexión, uno tiene que apagar el computador, hubo un incendio y uno tuvo que salir arrancando, cualquier cosa, lo que uno avanzó se pierde. Debo reconocer que ese es un gran problema. Pero lo importante es que Isabela lo puedas hacer de nuevo. Antonia, asumo que tú también. Y todos los demás, los que no han dicho nada, asumo que respondieron los 2 cuestionarios. Yo puedo ir revisándolos en una planilla Google que va registrando las respuestas. No lo he hecho, pero puedo hacerlo eventualmente. Y de ahí yo voy a estar molestando a los que no han respondido el segundo cuestionario o los que no han respondido ninguno de los 2. ¿Ya? Pero lo importante es que los han ido respondiendo. Ahora, respecto de esos cuestionarios, acerca de los cuales nosotros todavía no les hemos contado qué es lo que miden exactamente, qué resultados arrojan y cómo se interpretan, que eso lo vamos a hacer la próxima semana. Sí me gustaría preguntarles respecto a esos cuestionarios si es que hay alguna pregunta, alguna duda. Para los que recién están ingresando, mi gran pregunta es si respecto del ACRA y el BAMAE, que son los cuestionarios que ustedes tuvieron que responder, ¿hay alguna duda?
Isabela pregunta, vi que había muchas preguntas de si a uno le gustaba estudiar o no. ¿Ya? Catalina luego pregunta ¿para qué sirven? ¿Para qué sirven una cosa es para qué sirven las preguntas acerca de si a uno le gusta estudiar o no. Eh, Teniendo en cuenta que casi todos ya han respondido acá, no hay ningún problema que yo les diga de qué se trata. Siempre en psicología es mejor que la persona responda un instrumento psicométrico, es decir, un instrumento psicométrico es algo que permite medir un aspecto de la psiquis humana, llámese test de inteligencia, cuestionario de personalidad, prueba de selección de personal, todos esos son instrumentos psicométricos. Y en general, en psicología, es mejor que el individuo no sepa de qué se trata un instrumento psicométrico antes de responderlo. Por ejemplo, hay una serie en Netflix que ustedes podrían revisar si quisieran, que se llama 100 humanos. Yo la otra vez la estuve cachureando, la estuve revisando, y tiene ciertos aspectos interesantes. Y que se trata de es una producción en donde se seleccionan a 100 personas, 50 hombres, 50 mujeres, personas divididas más o menos por estrato etario, de tal manera que sean un buen resumen o lo que parece ser un buen resumen de la humanidad. Siempre todos gringos, y además con la lógica propia de lo que es la televisión, o sea, escogen personas particulares. Pero más allá de eso, la idea es que someten a prueba una serie de hipótesis acerca de la psiquis humana, cómo se comportan las personas en situaciones específicas. Y ustedes, si revisan esa serie, se van a dar cuenta que la mayoría de las veces a los sujetos no se les cuenta de qué se trata exactamente el experimento en el que están participando. ¿Por qué? Para que no traten de distorsionar los resultados, ya sea por buena o por mala intención. En los años 40, de hecho, se hizo un estudio en donde se investigó de qué manera distintas condiciones ambientales afectaban la productividad de grupos de trabajo en una fábrica textil o en fábricas textiles. Entonces se estudiaron a distintos grupos humanos y se observó que había grupos que eran consistentemente eficientes en sus tareas en distintas condiciones, con poca iluminación, con frío, con ruido, y eso contradecía cualquier tipo de resultado. ¿Por qué si les ponemos ruido a este grupo, aumentan su productividad? ¿Por qué? Y después, haciendo una entrevista sencilla con todos estos participantes, se dieron cuenta de que aquellas personas que sabían que estaban siendo evaluadas, daban lo mejor de sí, en condiciones que en la realidad no lo habrían hecho así. El saberse observado, el saber que a uno le están midiendo algo, hace que uno muchas veces, por deshabilidad social, por aparecer bien ante los demás, mejore intencionada o inintencionadamente su desempeño. Por lo mismo, siempre es mejor que las personas no sepan de qué se trata lo que están respondiendo, que sean lo más ingenuos posibles, hasta donde sea aceptable. ¿Ya? Por lo mismo ahora les puedo comentar que cuando me preguntan acerca de esas preguntas acerca de si a uno le gusta estudiar o no, eso es porque hay una escala particular que se llama la escala de actitudes. Una escala es un conjunto de preguntas y miden la actitud hacia el estudio. Porque algo que es obvio y evidente es que mientras uno tenga una actitud más positiva hacia el estudio, más fácil va a ser estudiar. Si uno tiene la sensación, por ejemplo, de que estudiar es inútil, o imaginemos un sujeto que no cree en la educación formal, considera que la educación formal, esto de entrar a una sala de clases, ir a que un profesor le comente a uno de qué se trata tal o cual aspecto teórico de la ciencia, es inútil. Que la forma de aprender es a través de la experiencia directa. Para esa persona va a ser mucho más difícil estudiar, así de simple. Para eso son esas preguntas. Ahora, los cuestionarios en términos generales nos sirven a nosotros para evaluarlos a ustedes y evaluarlas a ustedes en términos de qué tan desarrolladas tienen ustedes ciertas capacidades de estudio.
qué tan desarrollados tienen ustedes la actitud hacia el estudio, qué procesos ejecutan y qué procesos no, antes, durante y después del estudio. De esa manera eso nos sirve a nosotros para hacerles una devolución, es decir, comentarles, mira, estos son tus resultados, esto es lo que dicen de ti y por lo tanto, deberías trabajar esto o esto otro. Por ejemplo, a alguien le podría parecer, tú en general preparas muy bien las evaluaciones. Tú le dedicas tiempo y esfuerzos estratégicos a una prueba, con mucha antelación. El problema es que cuando tú estudias, no pones suficiente atención en el material de estudio. Ahora, si efectivamente eso le resuena al sujeto o no, es otro tema. Porque siempre en psicología, especialmente en psicometría, los resultados que obtenga un sujeto al responder un instrumento siempre van a depender del estado de ánimo del sujeto ese día, de las condiciones en que desarrolló la prueba, etcétera, etcétera, etcétera. Si alguno de ustedes respondió cualquiera de los dos instrumentos, con mucho ruido, con molesta a otras personas, respondiendo preguntas constantemente, parándose y sentándose, era mucho más fácil que se confundiera, que no le pusiera atención a una pregunta, que la entendiera mal. Entonces, si no hay condiciones ideales, los resultados no necesariamente van a ser lo más representativos posibles. Siempre piensen ustedes en una prueba, en un cuestionario, como una fotografía. Nosotros tenemos fotografías en las que salimos bien, ¿sí? Y esas típicamente las ponemos como perfil, foto de perfil de Facebook, foto de perfil de Instagram. Y otras fotografías en las que salimos mal, y otras fotos en las que salimos pésimos. Y esas son las fotos que la gente busca hacer desaparecer. Todas hemos escuchado ese, ay, bórrala por favor, todos. Eh, y eso mismo ocurre con un instrumento psicométrico. Las personas a veces obtienen resultados que son muy, muy malos. No significa necesariamente que uno sea como persona menos valiosa, más tonta, menos ética. Lo importante es la consistencia. Si uno con un instrumento, con una prueba, con un cuestionario, obtiene los mismos resultados una y otra vez, ahí sí podemos decir que tenemos una noción acerca de cómo es esa persona. Un resultado único solamente nos da un panorama muy particular, es como una fotografía. Así que, ¿para qué sirven esos cuestionarios? Para que nosotros los conozcamos mejor y para que ustedes luego tengan una retroalimentación cuantitativa respecto de qué áreas de las conductas de estudio son las que requieren más trabajo de parte de ustedes. ¿Ya? Pero esos resultados nosotros los vamos a entregar la próxima semana. Ustedes tienen hasta el domingo para responder a estos instrumentos. Y en base a eso nosotros daremos preguntan ahí si es que daremos algún tipo de ayuda. Sí, nosotros daremos una orientación respecto de cuáles son los aspectos que hay que trabajar. Pero taller de desarrollo cognitivo es, haciendo una metáfora con las artes marciales, no sé si aquí hay alguien que practique artes marciales. Yo practiqué karate durante mucho tiempo y ahí hay una definición muy idónea de lo que es el espacio en donde se aprenden artes marciales, especialmente en las japonesas. Que esto se hace en un dojo. La palabra do significa camino. Yo el lugar. Un dojo es un lugar donde uno encuentra el camino, un lugar que es el camino. Del mismo modo, nosotros pretendemos que taller de desarrollo cognitivo sea como una especie de dojo. En el sentido de que sea un lugar donde ustedes encuentren una forma de estudiar que sea apta para la universidad. Eso significa que en general es poco lo que nosotros les vamos a instruir. Mira, tú tienes que hacer esto, esto, esto y esto otro. Nosotros les vamos a dar algunos lineamientos básicos. Por ejemplo, hay una actividad que no vamos a poder hacer este año, en donde nosotros le entregamos a los estudiantes, les enseñamos a los estudiantes una forma de tomar apuntes, una técnica de toma de apuntes, que se que se creó y se puso en práctica en un par de universidades gringas en la década de los años 40. Y obtuvo muy buenos resultados. Los sujetos que aplicaban ese método obtenían mejores resultados académicos a la larga que los que no lo aplicaban. Así de decir. Y los resultados son consistentes. Entonces nosotros le enseñamos ese método a los y las estudiantes, les pedimos que lo apliquen en 2 o más asignaturas reales, y luego yo lo que hacía era revisar la tarea, si lo hizo o no lo hizo. Y le preguntaba a los y las estudiantes si es que les había servido.
Y ahí ellos me iban diciendo, ¿sabe qué, profe? Sí, me sirvió, me ayudó a ordenarme, porque lo que hacía ese método es que a uno lo hacía dividir la hoja y en una columna poner los apuntes que uno toma tradicionalmente y en la otra hacer todas esas anotaciones anexas que de otra forma interrumpen la toma de apuntes, no tienen un espacio dedicado especialmente, y por lo tanto, esa división tan simple permite generar un orden que con cierta práctica hace que sea también mucho más organizado para el sujeto tomar apuntes, o que los apuntes resulten mejor y más organizados. Entonces, a través de esa técnica, algunos estudiantes y algunas estudiantes me decían, profe, me sirvió mucho, y de hecho, algunos de ellos me fueron diciendo que lo aplicaron hasta quinto año. Yo de repente conversaba con estudiantes de quinto año y me decían, profe, yo todavía aplico el método que usted nos enseñó en primer año en taller de desarrollo cognitivo. Súper bien. Pero otros y otras estudiantes me decían, Alejandro, la verdad es que a mí no me sirvió este método, me interrumpió más que colaborar con mi toma de apuntes, así que por lo tanto no lo quiero volver a utilizar. Perfecto, no era necesario que lo volvieran a usar, pero sí lo necesario era que lo hubiesen puesto en práctica para que lo sometieran a prueba. Entonces, y después nosotros los vamos a ir invitando a que ustedes vayan desarrollando sus propios procedimientos de estudio y vayan reportando cómo les van resultando. Nosotros vamos a ir haciendo ciertas consejerías básicas, pero no existen recetas universales. No hay forma en que yo les pueda decir, mira, si tú haces esto, esto y esto otro, te va a ir bien en la universidad. Pero sí vamos a ir dando ese tipo de orientación que se traduce en el fondo en una ayuda para el estudio. Así que por eso es que yo les mencionaba la serie esta 100 humanos, porque da un muy buen referente acerca de cómo se espera que los sujetos se aproximen a la evaluación de sus capacidades, de sus actitudes, de sus tendencias, de su conocimiento. Pero al mismo tiempo hay que ver esa serie con mucho, mucho criterio, con mucho juicio, porque la verdad es que siendo un programa de televisión, tiene ciertos aspectos que son anómalos. No se trabaja ahí como se trabaja realmente en ciencia. Es una mezcla de psicología con show business, es decir, con televisión. Ahora, también por acá dicen, igual las preguntas eran preguntas confusas, preguntaban lo mismo pero de diferentes formas. Y sí, los psicólogos somos expertos en eso. ¿Expertos en qué? En preguntar lo mismo de distinta manera. ¿Y por qué se hace eso? Para evaluar consistencia. Si es que una persona se contradice muchas veces a lo largo de una conversación, no podemos asumir que está mintiendo, pero sí podemos asumir que la conversación no es válida. Lo mismo pasa con un instrumento psicométrico. Si una persona se contradice muchas veces, no nos sirven esos resultados porque no sabemos por qué se está contradiciendo. Hay muchas explicaciones posibles. La más obvia y lógica es que está mintiendo. Pero otra mucho más probable y más frecuente es que no está poniendo suficiente atención a las preguntas y no se está concentrando en lo que le preguntan. Por lo mismo, es importante como sujeto poner atención a lo que se está preguntando. Muchas veces uno no puede volver atrás. Hay algunas pruebas, algunos cuestionarios en donde si se pasa de una sección a la siguiente ya no se puede volver atrás. No es el caso del Acre y Olvamae, pero sí es muy importante ir poniendo atención y concentrarse efectivamente en lo que a uno le están preguntando. Ahora, me preguntan, ¿cómo define usted sujeto? Que es una palabra que he mencionado harto en esta sesión. Y sujeto es, en términos psicométricos y en términos educacionales, no, primero en términos psicométricos, la persona que está siendo evaluada. Típicamente está el experimentador, que es la persona que diseña y o aplica el instrumento, y el sujeto, que es la persona que es evaluada. Educacionalmente hablando, sujeto es típicamente se le denomina al aprendiz, a la persona que está aprendiendo. Serían el profesor o la profesora y el sujeto, que es él o la estudiante. Ya. Marion pregunta si es que a alguien más se le pega la videoconferencia. Ya. Algunas personas dicen que no, otras personas que dicen que no, otras personas dicen que un poco. Eh, la razón por la cual a ustedes se les pega la videoconferencia puede tener que ver con velocidad de la conexión. ¿Cómo está la conexión en este momento en particular? Eh,
y la velocidad de la conexión puede depender de distintos factores, pero hay dos subidas, o sea, hay dos velocidades que son importantes. La velocidad de bajada y la velocidad de subida. La velocidad de bajada es claro, la velocidad a la cual uno está recibiendo datos. Y de ella depende cómo uno recibe típicamente los videos de streaming. Y luego está la velocidad de subida, que es la velocidad con la cual uno sube datos a la red. Y típicamente cuando esa velocidad es muy baja, que típicamente siempre es más baja que la velocidad de bajada, pues cuando esa velocidad es muy baja, uno puede recibir información sin ningún problema, pero los otros le van a decir a uno, oye, tu video se me ve pegado, te entrecortas, te escucho entrecortado. ¿Cómo podemos nosotros evaluar nuestra conexión? Hay distintas formas. O sea, lo que hay que hacer es una prueba de velocidad de Internet. Y eso se puede hacer a través de distintos sitios. Acá hay uno que yo acabo de encontrar que dice ahí, Speed Test, test de velocidad. Y ahí lo que ustedes tienen que hacer es hacer clic en iniciar test, se conecta esto con el servidor, todo esto es gratuito, y ahí me mide mi velocidad de conexión. Yo en este momento tengo, mi conexión vuela, está volando, porque tengo aproximadamente sobre 170 megabytes por segundo, que es una velocidad suficiente. Para darle un estándar, para ver Netflix, uno necesita un mínimo de 20 megabytes por segundo. O sea, yo tengo una gran velocidad de subida, o sea, de bajada. Y esto lo que está haciendo ahora el sistema es que está evaluando mi velocidad de subida, que está aproximadamente en los 12 megabytes por segundo, que también es suficiente como para yo mantener esta videoconferencia con ustedes. Así que los invito a que, si a ustedes se les está pegando la conferencia, que hagan un test de velocidad para evaluar cómo está vuestra conexión. Como yo les decía, yo tengo aproximadamente 180 megabits de velocidad de bajada, lo cual es mucho, pero si hago este mismo test otro día a las 2 de la tarde, les aseguro que esto va a bajar. Esto ahora está, tengo una muy buena velocidad porque esta es una hora en que pocas personas se conectan, pero ya a las 10 de la mañana, 2, por ejemplo, yo ahora tengo una ciberreunión, una videoconferencia a las 2:30. Les aseguro que a esa hora mi velocidad va a estar mucho más baja y la velocidad de otras personas también. Así que las invito a que revisen su conexión si es que se les pega la videoconferencia. Ya. Pero ahí Mario parece que arregló su conexión. Oigan, chicos y chicas, denme un par de segundos, vuelvo. Bien, volví. Ya. Entonces, volviendo a el ACRA y el BAMAE, repitiendo la pregunta para incluir a todos los que y todas las que han llegado después de que hice la pregunta originalmente. ¿Hay alguien, aparte de los y las que ya respondieron, que no haya respondido a los cuestionarios o no sepa cómo acceder a ellos? Ya. Bastián dice que todavía no, Nicole dice que todavía no, pero no las han respondido porque no, sí, los cuestionarios de diagnóstico, que son dos, el ACRA y el BAMAE. ¿Ya? Ya. Catalina dice que le falta responder uno, pero ya accedió al primero, por lo tanto entiendo que sabe cómo acceder a ella. Y Bastián y Nicole entiendo que no los han respondido porque todavía no han tenido la oportunidad de hacerlo, pero saben cómo acceder a ellos, ¿cierto? Ya, perfecto. Nicole, ok. Bastián también. Lo importante es que tienen plazo hasta el domingo para hacerlo. ¿Ya? Camila pregunta si son de habilidades los cuestionarios. No completamente. Preguntan por habilidades, pero no miden habilidades. Ojo, que estos son cuestionarios de autorreporte. Esto significa que
no nos hablan acerca de cómo son ustedes, sino que nos hablan acerca de cómo ustedes dicen que son. Es como cuando a alguien le piden que se define en 3 palabras, y alguien dice, no sé, pues soy inteligente, o soy sincero. No, eso no nos dice que esa persona sea inteligente o sincera. Sí nos dice que esa persona cree ser inteligente o sincera, que ese es otro tema. Ya. Entonces, voy a entender que no hay ninguna duda respecto a los cuestionarios, ¿cierto? Sí, Stella pregunta. Son los cuestionarios que están en la plataforma desde el principio de las clases, ¿cierto? Solo para asegurarme. Y sí, porque nosotros pusimos esos cuestionarios ahora el lunes. Así que esos son. Ya. Respecto de la asignatura, ¿ya? ¿Alguna consulta, alguna pregunta acerca de la asignatura propiamente tal? Profe, ¿aló, me escucha? Por supuesto, sí, te escucho. Yo, una consulta, es que se me pegó justo cuando dijo exactamente qué íbamos a ver en esta asignatura. Ya. Lo que pasa es que no lo dije exactamente, pero taller de desarrollo cognitivo es una asignatura que apunta al desarrollo de la autorregulación en el individuo, entendiendo que típicamente se asume que cuando las personas entran a la universidad pasaron por la educación secundaria, por lo tanto están absolutamente preparados y preparadas para la universidad, cosa que en la realidad no es así. Se ha observado que muchas y muchos estudiantes encuentran muchas dificultades en adaptarse a la universidad, principalmente por la demanda académica que esto implica. Siempre a uno le dicen que la universidad es más difícil, pero más difícil ¿cómo? ¿Qué se requiere de uno? Lamentablemente la educación en Chile no es muy buena y por lo tanto apunta más al aprendizaje memorístico, a la repetición, que al establecimiento de habilidades propiamente tal o propiamente tales. Entonces, entendemos que los y las estudiantes no necesariamente están completamente preparados y preparadas para entrar a la universidad. Muchas veces se observa que los profesores y las profesoras de primer año tienen expectativas respecto de los individuos, de los y las estudiantes, que no se cumplen en la realidad. Por ejemplo, en la prueba, el profesor le pregunta a los y las estudiantes, o una de las preguntas es, analice críticamente la teoría del psicoanálisis de Freud. Entonces, algunos y algunas estudiantes lo que hacen es que describen la teoría del psicoanálisis. Y no era lo que se estaba preguntando. Él o la estudiante luego recibe un 1 en la prueba. Y dice, pero ¿por qué un 1? Si yo no es que yo no haya puesto nada, puse muchas cosas. ¿Por qué un 1? Y la respuesta del profesor es, porque usted no respondió lo que se le estaba preguntando. O, por ejemplo, se espera que los y las estudiantes tengan comprensión de lectura. Usted lea este texto y luego le voy a hacer preguntas acerca de este texto. Y quizás lo que hizo él o la estudiante fue aprenderse el texto, pero no lo comprendió. ¿A qué es lo que voy con esto? A que hay ciertas habilidades que se demandan en la universidad que no están completamente desarrolladas. Y la idea de taller de desarrollo cognitivo es que sea un espacio en donde el sujeto vaya desarrollando estrategias de aprendizaje que le permitan cumplir con los objetivos académicos de primer año. Eso básicamente. Nosotros fuimos pioneros dentro de la universidad porque este ramo aparece el año 2003, si no me equivoco. Y éramos la única carrera que tenía un ramo similar. Fue el año, si no me equivoco, el 2014, que se instauró en todas las carreras de la universidad, se instauraron 2 asignaturas, que son autorregulación y lengua materna, que, a lo que apuntan es justamente al desarrollo de estas habilidades de autorregularse, es decir, de uno regular sus propios recursos cognitivos, y el uso de la lengua materna, es decir, comprensión de lectura y expresión escrita. Porque se observó que este diagnóstico que nosotros hicimos en psicología era común a toda la carrera. Que por lo tanto, todas las carreras requerían estos ramos de preparación para reducir las tasas de deserción de primer año. Básicamente la idea es que nadie se vaya queriendo quedarse. Y muchas veces se observa que muchos y muchas estudiantes saben, están preparados, pero les cuesta tanto asimilar todo el volumen de contenidos y los niveles de exigencia a la universidad que se abruman y terminan desertando innecesariamente.
Para evitar eso, se instalan estas asignaturas y psicología ya las tenía instaladas con otro nombre, con otro programa, mucho tiempo antes. Entonces, eso es lo que vamos a hacer en esta asignatura. Básicamente, ayudarlos a que ustedes encuentren las estrategias de aprendizaje acordes a lo que se les pide en primer año y ojalá en el resto de la carrera. Así que eso, no sé si eso responde a tu pregunta, Isabela. Sí, profe, muchas gracias. Ya. ¿Alguna otra pregunta respecto de la asignatura? Como les decía, esta primera sesión va a haber pocas consultas porque lo único que tenemos es responder 2 cuestionarios. Pero más adelante, cuando yo les haya dado un ejercicio, muchos y muchas de ustedes van a preguntarme cosas acerca del ejercicio, cómo se hace, en qué consiste, no entiendo esta parte, cómo puedo hacerlo acá, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta respecto de la asignatura? Estoy escuchando, estoy esperando. Y parece que no, ¿cierto? Lo único que escucho es silencio. Escucho un taladro de una construcción por acá cerca. Hola Byron, ¿qué tal? Muy bien. ¿Cómo estás tú? Byron, tú llegaste un poco más tarde, pero para contextualizarte rápidamente, esta semana hay que responder 2 cuestionarios. Avísame si es que no sabes cuáles cuestionarios son o si tienes problemas para acceder a ellos. Yo en todo caso después voy a revisar quiénes han respondido y el fin de semana voy a mandarle un mail de recordatorio a todos los que no hayan respondido. Y respecto de la asignatura, es un espacio de encontrar el camino dentro de la universidad. Este es un espacio en donde nos vamos a reunir semanalmente. Al principio yo espero que no haya tantas consultas, pero después sí las va a haber. Y dicho sea eso, es importante tener presente que no va a ser este un espacio obligatorio. Si alguno de ustedes tiene problemas de conexión, no funciona el computador, o peor, la pesadilla, la gran pesadilla de este tipo de situaciones. Uno abre el computador y de repente aparece un mensaje que dice descargando actualizaciones, instalando actualizaciones, preparando actualizaciones, reiniciando el equipo, que eso siempre es lo que ocurre cuando uno necesita el computador rápido, ley de Murphy. Si eso ocurre, no se desesperen. Este espacio siempre va a ser facultativo, es un espacio para responder consultas. Si no se pueden conectar a la hora, si otra persona está utilizando el computador, etcétera, 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 pueden ustedes, cualquier duda que tengan, plantearla después, más adelante, por correo electrónico, o mejor aún, como prefiero yo que lo hagan, a través del foro de novedades y consultas de la asignatura en el aula virtual. ¿Por qué? Porque la pregunta que aparezca ahí va a ser pública, va a ser vista por todos, y por lo tanto mi respuesta también va a ser vista por todos. Muchas veces ocurre que uno cree que la duda que uno tiene es única, que nadie más la tiene. Pero cuando uno plantea esa pregunta, muchas otras personas asienten con la cabeza como diciendo, sí, yo tenía la misma duda. Por ejemplo, yo cuando estaba pregrado, tenía una compañera que era la única que se atrevía a levantar la mano y a decir, profe, no entiendo. Cuando el profesor preguntaba, ¿está todo claro? Ella levantaba la mano y decía, profe, no entiendo. Entonces, el profesor abordaba una explicación nueva y ahí se beneficiaban todos los que tampoco habían entendido, pero que habían engrupido diciendo que sí, que así habían entendido. Muchas personas hacen eso. Por favor, no lo hagan. Si hay algo que no se entiende, díganlo. El mundo es de los valientes. Y eso es lo que más agradece uno, es la existencia de ese o ese compañero o esa compañera que reconoce que, no entiende, que hay algo que no entendió, que no maneja, porque es imposible entenderlo todo a la primera. Yo siempre hacía preguntas en clase, muchas preguntas en clase. Y siempre yo iba beneficiando con las respuestas del profesor a mis compañeros y compañeras. Así que, por lo tanto, vayan planteando sus preguntas si no pueden plantearlas acá en el foro. Y si no pueden plantearlas en el foro, por correo electrónico. No se preocupen, no las pueden dejar para la semana siguiente. Ahora, me preguntan si habrá trabajos. Sí, obviamente habrá trabajos. Algo que les puedo anticipar, que vamos a hacer un poquito más adelante, a propósito de los resultados de estos cuestionarios, es que nosotros les vamos a pedir que ustedes, por ejemplo, propongan actividades que ustedes puedan ejecutar para mejorar ciertos aspectos que resultaron descendidos según estos cuestionarios. Por ejemplo,
Voy a inventar. En los resultados aparece que tú obtuviste, en general, no le ponen mucho pino a lo que es los métodos de estudio, que no tienen métodos muy claros de estudio. En base a esa información, yo como estudiante puedo decir ya, lo que yo voy a hacer es que voy a generar un método, un procedimiento con pasos claros de estudio. Y eso yo lo redacto y se lo envío al profesor, que en este caso soy yo, Alejandro. Ese tipo de trabajos vamos a hacer. Yo no puedo entrar a sus casas para evaluar cómo ustedes están estudiando, que tampoco sería muy útil. Imaginemos que yo me pudiera materializar al lado de ustedes y verlos estudiando. No sería muy útil. Lo que sí sería útil es que yo me pudiese entrar a sus cabezas, a sus mentes, y ver qué cosas hacen a la hora de estudiar. Pero como eso no se puede hacer, tengo que confiar en vuestro reporte. Ustedes me tienen que reportar qué es lo que hacen. Y mientras más preciso, mientras más específico, mientras más detallado sea el reporte, mejor. Así que ese es el tipo de trabajos que vamos a tener. Ya. Byron dice que respondió los cuestionarios. Eficiencia 100%, absolutamente sí. Con sueño, sí, te entiendo perfectamente. Y de hecho, lo mejor de esto de tener clases en la casa es que uno puede ejecutar ese sueño que uno tenía, que yo tenía en la universidad, que era ir a clases y cuando la clase se termine, volver a dormir. Así que si ustedes pueden hacerlo, bienvenido sea. Van a enseñar técnicas de organización. Más que enseñar técnicas de organización, nosotros lo que vamos a hacer es que vamos a entregar un marco general y les vamos a pedir que ustedes indaguen y busquen técnicas de organización. Sí, por ejemplo, les vamos a enseñar algunas técnicas de organización del tiempo, de distribución del tiempo, en base a características de las asignaturas de la universidad. Eso sí lo vamos a enseñar. Pero hay otras áreas en donde nosotros les vamos a pedir que ustedes indaguen cómo ustedes se sienten respecto del estudio, qué es lo que ustedes saben acerca del estudio, y que se analicen a ustedes mismos, y que ustedes diseñen estrategias de aprendizaje que provengan de ustedes. Nosotros vamos a hacer sugerencias pequeñas. De ahí en adelante, ustedes construyen. Ya. Por acá me preguntan, lo que pasa es que con el tema de los libros de los ramos se me da todo el tiempo. Y sí, siempre ocurre. En la universidad, especialmente en los primeros meses, uno es muy ineficiente a la hora de estudiar, porque uno nunca había tenido que estudiar así. A ustedes sin duda les han dado ya más lecturas de las que tuvieron en todo cuarto medio, quizás. Eso implica hacer malabares con el tiempo. Eso nosotros sí lo vamos a trabajar a través de esto de la distribución del tiempo, pero no se asusten en términos de que al principio uno siente, o es muy ineficiente, uno siente que es ineficiente. Con el tiempo uno va aprendiendo a distribuir mejor el tiempo ya, y uno va automatizando ciertas conductas. La automatización no es necesariamente mala. La automatización se refiere a que, a ver, en psicología cognitiva se plantea que uno tiene una capacidad limitada de procesamiento de información. Daniel Dennett, filósofo de la mente, planteaba que nosotros los seres humanos no somos, no hemos construido la civilización porque nosotros tengamos una gran capacidad de procesamiento de información. No es así. Nosotros tenemos un procesador de información que es tremendamente limitado. Y de hecho, yo se los puedo mostrar con un video que a mí siempre me ha gustado mucho, en donde se nos compara con nuestros primos los chimpancés. Hace mucha investigación de comparación del ser humano con los animales, especialmente los animales que son genéticamente más cercanos a nosotros, y eso nos permite sacar conclusiones acerca de cuáles son las capacidades de la psique humana y cuáles son sus limitaciones. Acá les voy a mostrar un video de una investigación publicada, o sea, no publicada, sino que emitida por la National Geographic, acerca de una investigación en la Universidad de Kioto, en donde se puso a prueba la memoria a corto plazo de los chimpancés. ¿Qué es la memoria a corto plazo? Llamémosla mejor memoria de trabajo. La memoria de trabajo es el espacio
cognitivo, en donde uno deja información transitoriamente para procesarla. Cuando uno no la está procesando, esa información se pierde. Y el mejor ejemplo está en lo que es memorizar un número de celular sin anotarlo. Cuando ustedes están hablando por teléfono y les dan un número que ustedes tienen que recordar, no tienen dónde anotarlo, no lo ingresan en el celular, ustedes dicen, ya, dámelo. Y ustedes les dictan un número de celular que tiene 8 dígitos. Y ustedes lo repiten, ya, listo, ya, bla, 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 ya, listo, lo tengo, ya, chao, gracias. Van y lo marcan, tuc, 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 y marcan los 8 dígitos. Les contestan. ¿Y qué pasa con esos 8 dígitos una vez que les contestan? Se evaporan. Lo más probable es que 10 minutos después ustedes no puedan repetir el número. Se van a acordar de algunos dígitos, pero es muy difícil que después de una hora recuperen esa información. Eso se almacenó transitoriamente en esta memoria de trabajo. Observen ustedes, por favor, este video que saqué muy a la rápida de YouTube, en donde pueden ver a este chimpancé y se le pone una tarea. La tarea consiste en que le ponen al frente una pantalla touch. Esta es una investigación antigua de hace más de 20 años. Una pantalla touch en donde se le ponen dígitos, ¿ya? Al azar, del 0 al 9, al azar dentro de la pantalla. Una vez que aparecen los dígitos, se quedan ahí aproximadamente un segundo y son reemplazados por cuadrados. Lo que el chimpancé tiene que hacer es que tiene que digitar los cuadrados en el orden en que estaban los dígitos. Es decir, primero el cuadrado en donde estaba el 1, luego el cuadrado en donde estaba el 2, luego el cuadrado en donde estaba el 3, donde estaba el 4, y así sucesivamente. Y aquí ustedes lo pueden ver haciendo la prueba primero de preparación. Lo que hizo ahí el mono fue, el chimpancé fue contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y él iba obteniendo recompensa por cada intento exitoso. De esa manera, le dan motivación al chimpancé para hacerlo. Y si se dan cuenta, lo hace rápido. Absolutamente rápido. Y ahí está. Se reemplazan por cuadrados los dígitos. ¿Alcanzaron a ver cómo era? Rápido, ¿cierto? ¿Podrían hacer ustedes esa prueba? Lo que se obtuvo de esta investigación es una verdad que es muy incómoda para nosotros. Y es que nosotros, los seres humanos, tenemos una memoria de trabajo que es muy limitada. Un chimpancé es mucho más hábil que nosotros en memorizar rápidamente la ubicación de elementos dentro de un espacio bidimensional. Hace de manera más eficiente una prueba que a nosotros nos cuesta mucho más. Pero cuando se trata, por ejemplo, de aprender lenguaje, de desarrollar y aprender a usar un lenguaje, obviamente nosotros somos mucho más eficientes. Hay algunos intentos históricos con éxito modesto de enseñarle lengua de señas a chimpancés y a gorilas. De hecho, hay una famosa gorila llamada Coco que aprendió el lenguaje de señas para sordomudos y llegó a manejar hasta 200 palabras. 200, es decir, conocía palabras como yo, tú, gorila, banana, comer, salir, cosas más o menos básicas respecto de lo que es la vida de un gorila. Y las manejaba con mucha eficiencia, pero eran solo 200. Hay una limitación ahí. Para nosotros no existe una limitación, no existe un límite para la cantidad de palabras y conceptos que nosotros podemos aprender. Entonces ahí nosotros notamos que ciertas habilidades cognitivas están más desarrolladas en unos que en otros. Y yo les mencionaba esto de la memoria de trabajo, porque la idea es que ustedes vayan, entre otras cosas, reflexionando en torno a cómo es vuestra memoria de trabajo, cómo eso plantea ciertas limitaciones o ciertas ventajas para que ustedes puedan trabajar. ¿Ya? Así que, por lo tanto, si yo sé que tengo ciertas limitaciones en términos de mi memoria a corto plazo, y ojo, la memoria de trabajo, memoria a corto plazo, es esencial, por ejemplo, para la comprensión de lectura. Si yo me doy cuenta de que a mí me cuesta, por ejemplo, retener y procesar oraciones largas, puedo desarrollar una técnica personal que sea ir cortando la oración en frases más cortas. Ya, la primera parte dice esto, la segunda parte dice esto, la segunda parte dice esto. Pa, pa, pa. Y eso a uno le va ayudando
a procesar información más eficientemente. Y lo que al principio requiere mucha atención, ¿ya? Y muchos recursos, después se puede ir automatizando. Es decir, si ese procedimiento yo lo voy ejecutando repetidas veces, después va a haber un momento en que ya no lo voy a notar. Es como cuando uno ve la hora en los relojes de manecillas. Los que sepan ver la hora en los relojes de manecillas recordarán que al principio costaba mucho porque uno tenía que explícitamente multiplicar por 5, utilizar la tabla del 5. Después de un tiempo uno ya lo va automatizando, ya uno ve la hora y hace una estimación rápida de cuánto es. Ya uno no necesita hacer con esfuerzo esa multiplicación. Entonces esto es lo que decía Daniel Dennett. Nosotros tenemos una capacidad de procesamiento muy limitada. Nosotros construimos, dice Dennett, la civilización no porque seamos extremadamente eficientes, cognitivamente hablando, sino porque tenemos la capacidad de descargar información en el mundo. Léase, tenemos la lectoescritura. Es gracias a la capacidad que tenemos de anotar en un papel, gracias a que nosotros podemos leer lo que aparece en ese papel, que nosotros no necesitamos recordar tanto. Es esa capacidad, el descargar información y luego recargarla como si fuéramos un computador, es lo que nos abrió las puertas del progreso cultural. Eso es lo que plantea Dennett y yo estoy muy de acuerdo con él. Así que en ese sentido, eso es lo bueno de la automatización. Uno va haciendo cosas con esfuerzo primero, pero después uno ya las hace sin darse cuenta. Ahora, siguiendo con las preguntas que me han hecho, ¿ya? Por acá preguntan, ¿qué debería hacer si es que hay un profesor al que no le ha entendido aunque explique 100 veces? Si no le entiendes al profesor, lo mejor que puedes hacer es ir y consultar al ayudante, si es que hay ayudante de la asignatura. Si no lo hay, si no hay ayudante, a un compañero o a una compañera. Ahora, no a cualquiera, con el tiempo, al principio, todos son rostros, todos son caras y todos son lo mismo. Uno con el tiempo va teniendo cierta afinidad con algunas personas y va notando que algunas personas son buenas para captar ideas a la rápida, que entienden rápido y que son buenos explicando. Algunas personas entienden, pero no saben explicar. Lo que yo haría es ir recurriendo a compañeros, compañeras, ¿ya? En estos momentos ustedes deben tener un grupo de WhatsApp, un foro, en algún tipo de plataforma, en donde se deben comunicar entre ustedes. Siempre hay personas a las que les gusta explicar lo que han entendido. Yo era una de esas personas, sigo siéndolo hasta el día de hoy. Por eso es que yo opté por la docencia. Si algo que a mí me gusta es conversar, es como yo ponía en mi presentación. Yo creo que la conversación es un arte y que eso implica, entre otras cosas, darse el tiempo para entender al otro y darse el tiempo para explicar. Yo adoro las explicaciones largas, yo adoro las historias largas. No significa que siempre me comunico a través de historias largas. Uno tiene que saber encontrar el momento adecuado para los chistes largos, las historias largas, o, dicho sea de paso, para las historias. ¿Se han dado cuenta que de repente hay personas que, incluso cuando uno se encuentra en la calle apurado con esas personas, esas personas a uno le cuentan algo, como que no se preocupan de darse cuenta de que uno está apurado? Ya, la idea es no ser así. Pero si tú no le entiendes al profesor, aunque explique 100 veces, recurre a una compañera. Yo sé que es mucho más difícil hacer esto este año, en donde los compañeros y las compañeras en este momento son nombres. De hecho, acá yo soy el único que tiene la cámara encendida y por lo tanto el resto son nombres. Bueno, salvo Byron, que es un perrito con una toalla, pero en general son todos nombres. Ahora, ustedes deberían ver mi avatar de WhatsApp, porque yo también soy de este tipo de personas. Este es mi avatar de WhatsApp. Así que sí, yo también soy un perrito en ese sentido. Pero el asunto es que todos en este momento son solamente nombres para el otro, por lo tanto es muy difícil conocer al otro y especialmente evaluar quién es una persona con la cual yo podría hablar de materia. Uno, tiene que tener la disposición de hacerlo, y dos, tiene que ser bueno en esto, o buena en esto. Sé que cuesta, pero con el tiempo se van a ir dando cuenta, especialmente en los foros que son más bien abiertos y donde siempre hay alguien que
va a ir participando, explicando tal o cual concepto, y uno se va a dar cuenta de que es validado por el grupo, de que efectivamente lo explicó de manera que yo entendí. ¿Ya? Así que ese es el consejo que yo te puedo dar. Y luego dice, de todos modos, luego le entiendo al otro profe del mismo ramo. Ahí está. Si no es un profe, que sea el otro. Si no es ninguno de los profes, un compañero o una compañera. Agradezco todos los que vienen después. Y sí, todos somos perritos. De alguna manera todos tenemos un animal espiritual que hemos escogido a lo largo de nuestro camino. De hecho, una de las cosas que a mí más me llama la atención es que yo siempre he creído que habría que cambiar el escudo chileno y que habría que eliminar al huemul y al cóndor y habría que reemplazarlos por una paloma y un perro, que son los animales más frecuentes que nosotros encontramos en la calle. De hecho, hay un blog de una antropóloga gringa que vive en Chile, que hace tiempo que yo no lo sigo, pero en algún momento lo seguí, que se llamaba Cachando Chile, que justamente esta antropóloga vivía en Chile hacía 18 años aproximadamente y evaluaba la cultura chilena desde los ojos de lo gringa que ella era. Y es una muy buena forma de vernos desde fuera, ¿cierto? Se han dado cuenta que uno crece pensando que los chilenos no tenemos acento, pero es porque uno escucha nuestra pronunciación desde la óptica de quien ha crecido escuchando el acento, pero sí tenemos acento. Es importante mirarse de fuera de vez en cuando. Y ella, esta antropóloga, planteaba que Chile es el país de los perros, que era increíble, uno, la cantidad de perros callejeros que existen acá, y dos, la compenetración y la tolerancia que tiene el transeúnte con los perros. Ella decía, es increíble pensar que un perro se echa a dormir en una vereda, en una calle transitada en mitad del día, y la gente va caminando y le hace el quite al perro. O sencillamente pisa justo entre medio de las patas del perro para no molestarlo. Y el perro ahí, feliz, viviendo la vida. Y en el fondo ella dice, si hay un lugar del mundo en donde es bueno ser perro, es Chile. Y razón no le falta. Porque yo sé que hay muchos perros que están en situación de calle, que no tienen afecto, les cuesta encontrar comida, pero hoy en día son más excepciones que normas. Así que en ese sentido sí, yo creo que todos somos perritos y sería bueno apuntar un poquito a tener una vida de perros. Y Scarlett pregunta, ¿el nuevo logo del gobierno? No, no lo he visto, pero prometo verlo. Y sí, ya acepté a la Cami. Camila, bienvenida. Ahora bien, para ir contextualizando a los que acaban de entrar, este es un espacio de resolución de consultas. Esta semana no va a haber muchas consultas porque ustedes tienen solamente una actividad que responder 2 cuestionarios, que avísenme si es que tienen problemas para acceder a ellos o si no saben cómo se accede a ellos. ¿Ya? Pero este espacio, al ser de resolución de consultas, es facultativo, es decir, no es obligatorio. Ojalá puedan entrar, especialmente si tienen alguna duda o, y esto también es importante, o si no tienen ninguna duda, aún así es bueno que entren, porque siempre aparece otra persona que plantea una duda que uno no sabía que uno tenía. Acá es donde uno se entera de las cosas, ¿cierto? Alguien podría preguntar, profe, al final no me llegaron los resultados del cuestionario. Y la otra persona puede pensar, ¿qué cuestionario? Ya. Si les pasa, o sea, este es el espacio para que les pase eso. Acá, así es como uno se entera de las cosas. Así que ingresen, traten de entrar. Encontrémonos todos los jueves a las 8:30. Pero si no pueden, si el computador se les quemó, si están maniatados, cualquier cosa, no es absolutamente necesario que ingresen. Si tienen alguna duda, la pueden plantear después en el foro del aula virtual o por correo electrónico o lo pueden dejar para la semana siguiente. Ya. Arancha pregunta, ¿qué cuestionario? Son 2 cuestionarios, el ACRA y el BAMAE, que los tienen que responder y para responderlos tienen que acceder a ellos a través del aula virtual. Arancha, si no encuentras, si no puedes entrar al aula virtual, escríbeme. Yo te puedo mandar los links o se los puedes pedir a algún compañero o alguna compañera, pero prefiero que me los preguntes a mí. Mi dirección de correo electrónico es fácil, alejandro.fernandez@v.cl. Eso es lo que me gusta de los correos institucionales. Nombre, punto, apellido.
Así que eso respecto a este espacio. Nuevamente, como les decía, yo esperaba que esta semana no hubiera muchas preguntas, porque es una sola actividad. Después, cuando nosotros les planteemos actividades en donde ustedes deban crear algo, ahí sí que estoy seguro de que van a aparecer muchas más preguntas. ¿Ok? Así que bien, pues, chicos y chicas, damas y caballeros. Pregunto nuevamente, ¿alguna duda o alguna pregunta? Aparte de las que ya hemos respondido hasta ahora. No les voy a decir hable ahora o calle para siempre. Si no hablan ahora, pueden hablar más adelante. Bien, pues chicos y chicas, damas y caballeros, entonces por hoy vamos a estar llegando hasta acá. Mi idea es que este espacio de preguntas y respuestas dure aproximadamente 40 minutos, pero está diseñado para que dure 90. Es decir, si pasados los 40 minutos seguimos conversando de algo que sea necesario, nos extendemos hasta las 10. Siempre todos los jueves de 8:30 entonces a 9:15 aproximadamente, y si es necesario hasta las 10. Así que bien, pues, chicos y chicas, damas y caballeros, un gusto haberlos visto por acá y nos vemos la próxima semana. No se olviden de responder todos los cuestionarios y ya la próxima semana vamos a estar dándoles actividades. Y ahí es como la gente se comienza a desconectar. Yo por mientras me tomo lo que me queda de café. Ya. No se olviden de responder los cuestionarios. Y esta clase yo la voy a subir al aula virtual, para que le cuenten a sus compañeros o compañeras que no pudieron ingresar, pueden ir al aula virtual y verla a través de YouTube. Bien, pues, chicos y chicas, damas y caballeros, hasta la próxima semana.